Hola chicos, con este vídeo vamos a refrescar el complemento predicativo. Pues vamos allá, mirad, para refrescar el complemento predicativo vamos a utilizar estas dos oraciones. La primera dice los jugadores están cansados. La segunda, que es muy parecida, dice los jugadores salieron cansados. Como veis, la principal diferencia de estas dos oraciones, que se parecen mucho, pero justo eso, se parecen, pero no son iguales, la principal diferencia está en los verbos. El primer verbo es un verbo copulativo, que ya sabemos que los verbos copulativos no tienen significado ninguno, mientras que el verbo de la segunda oración es un verbo predicativo, que está claro, sí que predica, es decir, sí que tiene significado. Bueno, pues como veis, vamos a la primera oración, tenemos la palabra cansados. Ya sabemos que esto sería un sintagma adjetival que funcionaría en este caso como atributo. Por tanto, tendríamos el verbo copulativo dentro del predicado nominal y a ese verbo copulativo le estaría complementando su atributo. Porque ¿qué entendemos por atributo? Lo recordamos. El atributo iba a complementar tanto al verbo copulativo, pues porque está vacío de significado, y me iba a predicar una información sobre el sujeto en esta ocasión. Y ya sabemos, el atributo siempre va a ir acompañando a verbos copulativos, como en este caso lo he costado. Además, el atributo lo podíamos sustituir por el pronombre neutro lo delante del verbo, ¿vale? Como pasa en esta oración. Nosotros podríamos decir los jugadores lo están. Pero estamos viendo el complemento predicativo. Pues vámonos a la segunda oración, porque ahí es donde nos vamos a encontrar el predicativo. En esta segunda oración, en los jugadores salieron cansados, cansados ya no es atributo. ¿Por qué? Porque si me fijo en el verbo ya no es copulativo. En este tipo de oraciones es cuando decimos que cansados va a ser también un sintagma adjetival, pero va a funcionar como complemento predicativo. ¿Y cómo vamos a poder reconocer un complemento predicativo? Pues porque fijaos, un complemento predicativo va a complementar al verbo, como si fuese un complemento circunstancial de modo, y le vamos a poder preguntar al verbo, ¿cómo salieron? Y me va a responder, cansados, porque esa es la información que complementa al verbo este complemento predicativo. Pero es que además el complemento predicativo también me habla del sujeto, como ocurre con el atributo, y yo le puedo preguntar al sujeto, ¿cómo estaban los jugadores? Y de la misma manera me va a responder, cansados. Por tanto, ¿cuál es la principal diferencia entre un atributo y un complemento predicativo? Pues que el atributo va a ir junto a un verbo copulativo, mientras que el predicativo va a ir con un verbo predicativo, como es salieron en esta ocasión. Venga, vamos a ver más oraciones. Fijaos. Bueno, lo único que me faltaba por deciros es que así como el atributo se podía sustituir por lo delante del verbo, un predicativo no se puede sustituir por lo. Vamos a intentarlo. Los jugadores lo salieron. Pues como veis, no se puede sustituir por el pronombre neutro lo. Ahora sí, vamos a utilizar más oraciones que nos ayuden a localizar el complemento predicativo. Fijaos, la primera, las aguas bajaban turbias. Sospecharéis que aquí el complemento predicativo va a ser el sintagma adjetival turbias. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Fijaos, yo le voy a preguntar al verbo, ¿cómo bajaban? Y me van a responder, turbias, como si fuese un complemento circunstancial de modo. Pero no es complemento circunstancial de modo, porque el complemento circunstancial de modo solo complementa al verbo. Es que el complemento predicativo también me habla del sujeto, y yo le puedo preguntar al sujeto, ¿cómo estaban las aguas? Y me va a responder, las aguas estaban turbias. Y la principal característica del complemento predicativo es que siempre van a ir con verbos predicativos. Vamos a la segunda oración. Sandra llegó contenta a casa. Supongo que ya imaginaréis que el sintagma adjetival que funciona como complemento predicativo va a ser contenta. Fijaos, vamos a hacer de nuevo la prueba. Le preguntaremos al verbo, ¿cómo llegó? Y me van a decir, llegó contenta. Y ahora le vamos a preguntar al sujeto, ¿cómo estaba Sandra? Y me van a responder, contenta. Y si me fijo en el verbo, que es lo importante, me fijo que ese verbo es un verbo predicativo, no copulativo. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tipo de sintagmas pueden actuar como complemento predicativo. Pues el principal habréis visto que es el sintagma adjetival, el que generalmente funciona como un complemento predicativo. Pero también me puedo encontrar como complemento predicativo un sintagma preposicional o un sintagma adjetival. Pues venga, vamos por el más común, aunque ya lo hemos visto, pero vamos a utilizar otro ejemplo. Fijaos en este. Alfredo se acostó muy fatigado. ¿Cuál va a ser aquí el complemento predicativo? El sintagma adjetival, muy fatigado. Vamos a demostrarlo de nuevo. Yo le voy a preguntar al verbo, ¿cómo se acostó? Y me responderá, muy fatigado, pareciendo un circunstancial de modo. Pero también me habla del sujeto. Y voy a preguntarle al sujeto, ¿cómo estaba Alfredo? Y me va a responder, muy fatigado. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un sintagma adjetival que funciona como complemento predicativo. Vamos a ver ahora el ejemplo de un sintagma preposicional funcionando como complemento predicativo. Fijaos, Ana y Yolanda juegan de bases
en el equipo. Ya sabéis que, por ejemplo, el deporte del baloncesto tiene la posición de base. Pues aquí tenéis que Ana y Yolanda juegan de bases en el equipo. Bueno, pues, ¿cuál va a ser el supuesto complemento predicativo? De bases. Ahí tenemos ese sintagma preposicional que funcionará como complemento predicativo. Vamos a demostrarlo. Yo voy a preguntar al verbo, y utilizando la preposición de. ¿De qué juegan? De bases. Y ahora voy a preguntarle al sujeto, Ana y Yolanda, ¿qué son? Y me va a decir, son bases. ¿Vale? Y ahí veis que es un sintagma preposicional en esta ocasión la que funciona de complemento predicativo. Y ahora fijaos en la siguiente oración, que es muy parecida. Ana y Yolanda juegan como bases en el equipo. En esta ocasión, como bases, también es complemento predicativo. Y ese como, a pesar de ser una conjunción, va a tener el valor de una preposición. Por eso nosotros vamos a anotar que estaríamos ante un sintagma preposicional que funcionaría como complemento predicativo. Repito, a pesar de que ese como es una conjunción. Pero ya sabéis que tanto las preposiciones como las conjunciones funcionan de enlaces. Así pues, en esta ocasión no es una conjunción, sino que actuaría como una preposición. Y si os fijáis, lo mismo, yo tendría que preguntar, ¿cómo qué juegan? Como bases. ¿Y qué son Ana y Yolanda? Bases, ¿vale? Y si nos fijamos en el verbo, pues ya sabemos que es un verbo predicativo. Y por último, un complemento predicativo también puede venir actuando como un sintagma preposicional. Vamos a ver un ejemplo. He encontrado bien a María. Pues bien sería ese sintagma adverbial que funciona como predicativo. Y fijaos, hacemos la demostración. ¿Cómo la he encontrado? Bien. Y la segunda pregunta, ¿cómo está María? Bien. Pues ahí tendríamos el ejemplo de un sintagma adverbial que funcionaría como complemento predicativo. Si os dais cuenta, en esta última oración, ese bien no está complementando al sujeto, que es lo que nos estaba ocurriendo en todos los ejemplos anteriores. En esta ocasión, ese bien está complementando al complemento directo de esta oración. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues fijaos que el complemento predicativo existe de dos tipos. Hay un complemento predicativo que de quien habla es del sujeto, que es prácticamente todos los ejemplos que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a ver uno más. Julia salió satisfecha de la entrevista. Pues ahí tenéis el sintagma adjetival satisfecha, que va a ser el que actúa de complemento predicativo. Vamos a hacer la comprobación que hemos estado haciendo hasta el momento. Yo preguntaré al verbo, ¿cómo salió? Y me va a responder, satisfecha. Pero como me habla del sujeto, va a ser el sujeto al que yo pregunte, ¿cómo estaba Julia? Y me va a decir, satisfecha. Así pues, fijándome que el verbo es predicativo, por eso no estaría ante un atributo, sino ante un complemento predicativo, tendré que señalar en el análisis sintáctico que este va a ser un complemento predicativo del sujeto, porque este complemento predicativo de quien habla es del sujeto. Bueno, pues estos son prácticamente todos los ejemplos que hemos estado viendo, pero recordad que existe también un complemento predicativo que de quien me habla es del complemento directo. Fijaos en este ejemplo. El camarero trajo frío el pescado. Aquí el complemento predicativo va a ser el sintagma adjetival frío. Vamos a hacer la demostración que hemos estado haciendo hasta el momento. Le preguntaré al verbo, ¿cómo trajo el pescado? Y me va a decir frío. Pero en esta ocasión, ¿quién es el que está frío? El pescado. Así pues, en esta oración, fijándome que el verbo es predicativo, en esta oración voy a hablar de que ese complemento predicativo es complemento predicativo del complemento directo, porque a quien hace referencia ese complemento predicativo es al complemento directo. Bueno, chicos, pues hasta aquí el complemento predicativo. Como veis, es bastante sencillo. Espero que os haya quedado claro.